Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que de verdad me emociona muchísimo y sé que a muchos de ustedes también les interesa: el amor, las relaciones y la magia que puede existir entre dos personas. Hoy vamos a adentrarnos en una historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas, una historia que nos recuerda que el amor verdadero sí existe. Prepárense porque vamos a desentrañar la relación de Mert y Afra, un dúo que honestamente me tiene completamente cautivado y que creo que muchos de ustedes también siguen de cerca. Para aquellos que aún no estén familiarizados, Mert y Afra son una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, una pareja que ha trascendido fronteras y culturas. Su historia es de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en esa conexión especial que parece desafiar las leyes de la lógica, en esa chispa que es capaz de iluminar cualquier oscuridad. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial? ¿Qué es lo que los convierte en una pareja tan icónica e inquebrantable? ¿Qué secretos esconde esta historia de amor moderna? Eso es precisamente lo que vamos a explorar a fondo en este vídeo, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra que nos permita comprender la esencia de su vínculo. Así que si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa y entusiasta bienvenida. Este canal es un espacio para explorar historias, para reflexionar sobre la vida y, por supuesto, para celebrar el amor en todas sus formas. Y antes de que empecemos a sumergirnos en la historia de Mert y Afra, quiero recordarte que te suscribas al canal. No te lo pierdas. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, se vienen muchísimas cosas interesantes, llenas de análisis, reflexión y, por supuesto, mucha inspiración. Ahora sí, arrancamos. La historia de Mert y Afra es en esencia una historia de amor moderno, pero con un toque de magia, un relato que parece escrito por el destino, una narrativa que nos recuerda que a veces, las historias más hermosas y complejas comienzan de manera inesperada. Es un relato que comenzó como muchos otros con el encuentro de dos personas. Pero, ¿qué los llevó a conectar de una manera tan profunda? ¿Cómo lograron construir un vínculo que parece tan fuerte, resistente y que se mantiene firme ante cualquier adversidad? Todo comenzó con un primer encuentro, un cruce de miradas, una conexión inicial que, aunque quizás sutil al principio, fue el preludio de algo mucho más grande. A partir de ahí la chispa se encendió y la atracción mutua se hizo evidente. Pero lo que realmente distingue a Mert y Afra de otras parejas es la forma en que cultivaron esa chispa inicial. No se conformaron con una simple atracción física, con la fugacidad del momento, sino que fueron mucho más allá. Se sumergieron en el conocimiento mutuo, en la comprensión de sus miedos, sueños, aspiraciones, y también de sus imperfecciones. Imaginemos ese primer encuentro, esa primera conversación, esa primera impresión. ¿Qué se dijeron? ¿Qué sintieron? Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí podemos inferir es que hubo una conexión genuina, una curiosidad por el otro que los impulsó a seguir conociéndose, a profundizar en su relación. Se esforzaron por conectar a un nivel más profundo, a un nivel emocional y espiritual. Esta conexión, esta búsqueda de una unión más allá de lo superficial, es uno de los pilares fundamentales de su relación. Uno de los aspectos que más me fascina y que creo es la clave de su éxito como pareja, es la manera en que se apoyan mutuamente. Ambos son personas con metas y ambiciones individuales, con caminos propios que recorrer. Mert y Afra son individuos completos con una identidad definida, pero nunca han dudado en ser el mayor apoyo del otro. Se animan, se celebran y se impulsan a alcanzar sus sueños. Observar cómo se alientan, cómo se celebran sus logros y cómo se consuelan en los momentos difíciles es realmente inspirador. Pensemos en los momentos en los que uno de ellos ha logrado un éxito profesional, un logro personal importante. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo celebran? Se aprecia una admiración genuina, una alegría sincera por el triunfo del otro. Y en los momentos de dificultad, cuando las cosas no salen como se esperaban, ¿cómo se comportan? Se apoyan, se consuelan, se animan a seguir adelante, demostrando que el amor también es comprensión, paciencia y empatía. Es increíble ver cómo su amor y respeto mutuo se manifiestan en cada una de sus acciones, en cada palabra, en cada gesto. La comunicación es sin duda otro factor crucial en su relación. Mert y Afra parecen tener una comunicación abierta y honesta,
algo que a menudo se subestima, pero que es esencial para cualquier pareja que desee construir un vínculo sólido y duradero. No temen expresar sus sentimientos, sus necesidades, sus deseos y, por supuesto, sus preocupaciones. Saben que la comunicación es la base de una relación sólida y duradera, y se esfuerzan por mantenerla activa y fluida, incluso en los momentos de mayor tensión. Pero, ¿qué implica exactamente una comunicación abierta y honesta? Significa ser capaces de expresar lo que sentimos sin miedo al juicio, sin miedo a la reacción del otro. Significa ser capaces de escuchar activamente, de comprender la perspectiva del otro, de validar sus sentimientos, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Implica ser transparentes, no ocultar información, ser honestos en nuestras intenciones y en nuestras acciones. Mert y Afra parecen haber dominado esta habilidad, lo que les permite resolver conflictos, superar desafíos y mantener viva la llama del amor. Pero, ¿qué pasa cuando la vida les pone a prueba? Porque, seamos honestos, la vida no siempre es color de rosa. Todos enfrentamos desafíos, dificultades, momentos de incertidumbre, pérdidas y frustraciones. Y es ahí, en esos momentos de adversidad, donde realmente se pone a prueba la solidez de un vínculo, donde se demuestra la autenticidad del amor. En el caso de Mert y Afra han demostrado una capacidad admirable para superar los obstáculos juntos. Han aprendido a apoyarse en los momentos difíciles, a encontrar soluciones en equipo y a salir fortalecidos de cada experiencia. Piensa en los momentos de crisis, en los momentos en los que la vida les ha puesto a prueba. ¿Cómo han reaccionado? ¿Se han distanciado? ¿Se han culpado mutuamente? ¿O por el contrario, se han unido, han fortalecido su vínculo, han aprendido a apoyarse en la adversidad? La respuesta es clara: Mert y Afra han sabido enfrentar las dificultades con valentía y resiliencia. Han aprendido a ser un equipo, a remar en la misma dirección, a encontrar soluciones juntos. Han demostrado que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. La confianza es otro pilar fundamental de su relación. Confían el uno en el otro, se respetan y se valoran mutuamente. Saben que pueden contar el uno con el otro pase lo que pase, que tienen un refugio seguro en el que pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Y esta confianza es sin duda un ingrediente esencial para un amor duradero y feliz. ¿Qué significa confiar plenamente en alguien? Significa creer en su palabra, en su integridad, en su lealtad. Significa saber que siempre estarán ahí para ti, que te apoyarán incondicionalmente, que te protegerán y que nunca te traicionarán. Significa sentirte seguro, vulnerable, sin miedo a ser juzgado. Mert y Afra han construido una base sólida de confianza, basada en la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo. Esta confianza les permite ser ellos mismos, expresar sus sentimientos y construir un futuro juntos. Además de todo esto, hay algo más que hace especial la relación de Mert y Afra: la complicidad. Existe entre ellos una conexión especial, una forma de comunicarse que va más allá de las palabras, una conexión que solo se forja con el tiempo, con la experiencia, con la convivencia y por supuesto con el amor. Se entienden con una mirada, con un gesto, con una simple sonrisa. Esta complicidad es un lenguaje secreto que solo ellos dos comprenden, un lenguaje que fortalece su vínculo y que los hace únicos. Imaginemos cómo se comunican en situaciones cotidianas. ¿Cómo reaccionan ante una broma? ¿Cómo se consuelan en un momento de tristeza? ¿Cómo se entienden sin necesidad de hablar? La complicidad es un lenguaje silencioso que les permite conectar de manera profunda, que les permite comprenderse sin necesidad de explicaciones. Es esa conexión especial que solo se crea entre dos personas que se aman y que han construido una historia juntos. Otro aspecto que me encanta de su relación es la manera en que celebran la vida juntos. No se limitan a vivir el día a día, sino que buscan momentos de alegría, de diversión y de aventura. Viajan, exploran nuevos lugares, prueban cosas nuevas y crean recuerdos inolvidables. Y sobre todo disfrutan de la compañía del otro, valorando cada momento que pasan juntos. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? A menudo nos enfocamos en el trabajo, en las responsabilidades, en las obligaciones, y olvidamos lo verdaderamente esencial: disfrutar de la vida, celebrar los pequeños momentos, compartir la alegría con las personas que amamos. Mert y Afra parecen haber comprendido esta lección a la perfección. Viajan, exploran el mundo, se divierten, se ríen y sobre todo, disfrutan de la compañía del otro. Han entendido que la vida es un viaje y que lo más importante es disfrutar del camino.
Pero, no todo es perfecto. La perfección no existe y ellos lo saben. Han sabido manejar las imperfecciones, las diferencias y los desacuerdos. Han aprendido a negociar, a ceder y a encontrar puntos en común. Y sobre todo han aprendido a perdonarse y a seguir adelante. ¿Qué sí? ¿Significa aceptar las imperfecciones del otro? Significa comprender que nadie es perfecto, que todos tenemos defectos, que todos cometemos errores. Significa amar a la persona tal y como es, con sus virtudes y con sus defectos. Mert y Afra han sabido aceptar las imperfecciones del otro, han aprendido a perdonarse, a comprenderse y a seguir adelante. Han comprendido que las diferencias, en lugar de ser un obstáculo, pueden ser una oportunidad para crecer y para aprender. Han construido una relación basada en el amor incondicional, en la aceptación y en el respeto mutuo. La relación de Mert y Afra también es inspiradora porque nos recuerda la importancia de la individualidad. Ambos son personas con sus propios intereses, pasiones y amigos. Y en lugar de coartar la individualidad del otro, se animan a ser ellos mismos, a crecer y a evolucionar. Saben que para que una relación sea saludable, cada persona debe tener su propio espacio y sus propios momentos. ¿Por qué es tan importante la individualidad en una relación? Porque cada persona es un individuo único con sus propios intereses, pasiones, sueños y aspiraciones. Es fundamental que cada persona tenga su espacio, sus momentos de soledad, sus amigos y sus actividades. Coartar la individualidad del otro es un error que, a la larga, puede ser perjudicial para la relación. Mert y Afra han comprendido esto a la perfección. Se apoyan mutuamente, se animan a crecer, a evolucionar, a ser ellos mismos. Han construido una relación basada en la libertad, en el respeto y en la confianza. En resumen, la historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor verdadero existe, y que puede ser algo realmente extraordinario. Nos enseñan que una relación sólida se construye con comunicación, confianza, respeto, apoyo mutuo, complicidad y, por supuesto, mucho amor. Nos demuestran que con el trabajo adecuado, un vínculo puede ser inquebrantable y puede resistir cualquier prueba. Es fundamental destacar también que, a pesar de ser figuras públicas, han sabido mantener su privacidad y proteger su relación de las presiones externas. Esto les ha permitido construir un vínculo auténtico y genuino, alejado de la superficialidad y de las expectativas externas. En un mundo donde la exposición mediática es cada vez mayor, es admirable que hayan sabido proteger su intimidad, que hayan sabido mantener su relación alejada de las presiones, del ruido y de la superficialidad. Han construido un amor auténtico, genuino, que no necesita la aprobación de nadie para florecer. En definitiva, Mert y Afra nos inspiran a buscar un amor que sea profundo, significativo y que nos haga crecer como personas. Nos animan a ser valientes, a arriesgarnos y a luchar por lo que realmente importa. Y sobre todo, nos recuerdan que el amor verdadero es un tesoro que merece ser cuidado y cultivado cada día. Pero ¿cómo podemos aplicar esta historia a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aprender de Mert y Afra para construir relaciones más sólidas, más duraderas, más felices? La clave está en la reflexión, en la autoevaluación y en la disposición a cambiar, a mejorar y a crecer. En primer lugar, debemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Qué tan abierta y honesta es nuestra comunicación? ¿Confiamos plenamente en nuestra pareja? ¿Nos apoyamos mutuamente? ¿Celebramos los éxitos del otro? ¿Nos esforzamos por comprender sus miedos y aspiraciones? ¿Aceptamos sus imperfecciones? ¿Fomentamos su individualidad? En segundo lugar, debemos ser conscientes de nuestros propios patrones de comportamiento. ¿Somos propensos a la crítica? ¿Tendemos a culpar a los demás? ¿Tenemos dificultades para expresar nuestros sentimientos? ¿Somos capaces de perdonar? ¿Somos capaces de ceder? ¿Estamos dispuestos a cambiar? En tercer lugar, debemos estar dispuestos a trabajar en nuestra relación. La comunicación, la confianza, el respeto, el apoyo mutuo, la complicidad y el amor no son elementos que surgen de forma espontánea. Son elementos que se construyen, que se cultivan, que se nutren día a día. Requieren esfuerzo, dedicación, paciencia y sobre todo, mucho amor. Y por último, debemos aprender a celebrar el amor en todas sus formas. Debemos ser conscientes de que el amor es un regalo, un tesoro que debemos cuidar y proteger.
Debemos aprender a valorar cada momento, a disfrutar de la compañía de las personas que amamos, a expresar nuestros sentimientos y a demostrar nuestro amor con acciones. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Creo que la historia de Mert y Afra nos enseña que el amor, en su forma más pura, es una fuerza poderosa. Es una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas, a apoyarnos en los momentos difíciles y a celebrar la vida juntos. Nos demuestra que con el trabajo y la dedicación adecuados, un vínculo puede ser inquebrantable. Y que el amor verdadero, ese que perdura a pesar del tiempo y de las adversidades, es un tesoro que vale la pena buscar y cuidar. Mert y Afra nos muestran que el amor no es un cuento de hadas, pero sí puede tener un toque de magia. Nos enseñan que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es auténtico. Nos inspiran a ser valientes, a arriesgarnos, a luchar por lo que realmente importa. Nos recuerdan que el amor es un viaje, y que lo más importante es disfrutar del camino, compartir la alegría con las personas que amamos, y celebrar cada momento, cada logro, cada sonrisa. Y sobre todo nos recuerdan que el amor es una elección, una decisión que tomamos cada día. Es una decisión de amar, de cuidar, de respetar, de apoyar, de perdonar. Es una decisión de construir un vínculo sólido, duradero, feliz. Y con el ejemplo de Mert y Afra, sabemos que esa elección, esa decisión, vale la pena. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan de la relación de Mert y Afra. ¿Qué es lo que más les inspira? ¿Qué es lo que más valoran de su historia? ¿Qué lecciones podemos sacar de su experiencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Quiero saber su opinión, quiero saber qué opinan sobre esta hermosa historia de amor. Y antes de irme no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y parejas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchos temas interesantes por explorar, muchos análisis por hacer y muchas historias por contar. Así que no se lo pierdan. Y recuerden, el amor verdadero existe, y puede ser algo realmente extraordinario. Solo debemos estar dispuestos a buscarlo, a cultivarlo y a cuidarlo con cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor es la respuesta.